Los bancos pagarán el impuesto de las hipotecas y no se lo podrán deducir. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana por decreto la remodelación de la ley en respuesta a la determinación que había tomado el Tribunal Supremo, que había determinado que ese impuesto de actos jurídicos documentados debía recaer sobre los clientes. La verdad es que se considera un acto de demagogia por parte del Gobierno y mucha gente dice que lo único que conseguirán al final es que las hipotecas suban de precio, puesto que al final la banca acabará repercutiendo ese gasto. El caso es que desde la oposición, pues se ha criticado mucho la medida. Pablo Casado ha asegurado que cuando llegue al Gobierno eliminará este impuesto y algunos otros. Susana Díaz, del PSOE, ha dicho que ya era hora de que la banca aportase algo a la sociedad y desde Podemos se habla de movilización de los ciudadanos para defender sus intereses. Medida, sin lugar a dudas, polémica, de la que esta noche hablaremos, al igual que les contaremos las excusas que cualquier ayuntamiento de Podemos busca para organizar afrentas cada vez que tiene ocasión. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el próximo día 23, con motivo del Día contra la Violencia de Género, ha organizado una chochocharla, algo que ha sido criticado por los partidos baleares y que recuerda un poco pues aquella procesión del coño insumiso que se organizó en Andalucía, ustedes recordarán, o aquella afrenta contra el Padre Nuestro que Ada Colau apadrinó con una presunta poetisa en el Ayuntamiento de Barcelona. Asunto que también abordaremos en un día en el que les hablaremos de un hombre que al parecer quería atentar contra el presidente del Gobierno, un hombre de 63 años de Tarrasa que ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra, gran aficionado a las armas y que por lo visto estaba planificando un atentado contra Pedro Sánchez. Asuntos que abordamos esta noche en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que nos ocupan, en la mesa de Los Intocables nos acompaña Alex Navajas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. También con nosotros Guillermo del Valle. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer. Muchas gracias. Jesús Ángel Rojo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y Antonio José Mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar también con nosotros. Bueno, ya lo saben, lo anunciaba ayer el presidente del Gobierno y esta mañana el Consejo de Ministros tomaba la determinación de aprobar por decreto una remodelación en la ley que afecta pues, a ese impuesto de los actos jurídicos documentados, lo que ha venido a llamarse el impuesto de las hipotecas. La verdad es que en las últimas semanas hemos tenido mucha polémica con las deliberaciones del Tribunal Supremo, que debía determinar si ese impuesto debía recaer en los consumidores, en los clientes, o si bien debía pagarlo la banca. Han sido muchos dimes y diretes, ha sido bastante cuestionada la actitud que han tenido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y ayer vamos a recordar las palabras con las que el presidente del Gobierno anunciaba la ley que hoy mismo pretendía modificar. Esta situación, a nuestro juicio, no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces, ni sobre todo y especialmente para los ciudadanos. Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca. Para ello, lo que vamos a hacer es modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, para que sea, insisto, la banca y nunca más el cliente quien pague este impuesto. El pago de la cuota variable del impuesto de actos jurídicos documentados, en el caso de los préstamos hipotecarios, corresponderá siempre a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie. La verdad es que las disquisiciones del Tribunal Supremo acerca de este impuesto han sido muy cuestionadas, pero también ha sido muy criticada la decisión del Gobierno, que muchos consideran demagógica. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha anunciado que cuando él llegue al Gobierno, lo primero que hará será eliminar este impuesto y también algunos otros. Por tanto, nuestra posición para aclararla, queremos que en España se sigan bajando impuestos. Nuestro compromiso en renta es por debajo del 40%, sociedades por debajo del 20%, en donaciones, sucesiones y patrimonio suprimirlos, una bonificación en la totalidad, y en el caso de actos jurídicos documentados también abogamos porque se suprima, o en caso de que se plantee una alternativa en la cual se regule a partir de cuántas viviendas no está suprimido, es algo que podríamos estudiar. Pero en principio el impacto que tendría en las cuentas públicas nos indica que la supresión es posible.
Desde Podemos, Rafael Mayoral ha dicho que esta decisión del Gobierno es como poner una pequeña tirita ante una gran hemorragia y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que salgan a protestar y a reivindicar sus derechos y sus intereses. Pues están intentando poner algunas tiritas a un problema que es una auténtica hemorragia. Obviamente están haciendo que el Gobierno se mueva y en ese sentido sí que queremos hacer un llamamiento al conjunto de la población a que se mueva a defender sus intereses, porque entendemos que es la única forma de hacer que las instituciones y el Estado se pongan de parte de la población y dejen de proteger a las entidades financieras. Y desde el PSOE, Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, que esta mañana comparecía en el Senado en la Comisión de Investigación de Financiación Irregular a partir del caso de los SERE, la verdad es que de los SERE ha dicho bastante poco, pero sí ha dicho respecto a este impuesto de las hipotecas algo así como que ya era hora de que la banca aportase algo a la sociedad. Creo que en este país quien tiene que aportar ya algo es la banca, porque hemos pagado todos los españoles el coste del rescate de los bancos. En otros países como Estados Unidos han pagado incluso un 8% de interés para devolver aquello que se les prestó y en España no han devuelto nada y ahora encima nos tenemos que encontrar una sentencia que para mí fue desconcertante, como creo que para el conjunto de los ciudadanos. Valoro positivamente que Pedro Sánchez ayer, el presidente del Gobierno, anunciara que este impuesto no lo van a pagar nunca más los ciudadanos y esperando ver la letra del contenido de lo que va a ser el Gobierno, nosotros también haremos algunas medidas para aliviar, sobre todo a las familias, que son las que han pagado el coste de la crisis, porque lamentablemente aquí se ha abierto una brecha de la desigualdad. Quien más tenía ha salido de la crisis con más y quien menos tenía con menos. Y los bancos sin pagar un duro de lo mucho que los españoles hemos pagado para rescatarlo. La verdad es que este asunto ha sido polémico y no ha dejado indiferente a nadie. Jesús Ángel, ¿cómo lo ves? Pues hombre, veo que estamos en elecciones, ¿no? Y que la demagogia empieza a multiplicarse por 1000. Vemos al presidente del Gobierno que dice que los ciudadanos no van a pagar más el impuesto de actos jurídicos documentados. Eso es mentira, porque si no lo paga el ciudadano a la hora de hacer su hipoteca y lo tiene que pagar la banca primero va a hacer que te den una hipoteca sea muchísimo más complicado y además recargarte los gastos de ese impuesto en el ciudadano. Por lo tanto, está mintiendo descaradamente y sobre todo está haciendo demagogia. Por otro lado, dice Pablo Casado que hay que eliminar el impuesto. Pues estoy de acuerdo. Lo mejor de todo sería eliminar el impuesto, pero es verdad que el Partido Popular no lo eliminó cuando gobernó. Y luego vemos a Podemos que está haciendo, pues como siempre, manipulación de esta situación, lanzando a la gente a las calles, ¿no? Lanzando a la gente a las calles, una gente que desgraciadamente está totalmente desinformada y lo que pretende es la GIPRO para de nuevo mover las calles en sus propios intereses. Pero no tiene mucho sentido la actitud de Podemos. En el momento en que el Gobierno ha hecho esto, teóricamente ya no se justifica esa protesta, ¿no? No, pero ellos van a aprovechar. Ellos quieren aprovechar esta situación para recalar votos y sobre todo para deformar la realidad. La mayoría de la gente de la sociedad civil no sabe exactamente lo que significa esto. Lo que significa esto es que el ciudadano de a pie va a seguir pagando los impuestos, los actos jurídicos documentados, pero el Gobierno parece que está lanzando todo contra los bancos. Los bancos, es verdad, hay que decir, los bancos es un mal necesario, pero sin bancos no hay financiación, la sociedad no se puede desarrollar, no hay evolución, no hay avance económico, etcétera. Pero necesitamos los bancos. No como decía, por ejemplo, la presidenta Susana Díaz, los bancos no han dado nada a la sociedad después de que nosotros los hemos rescatado. Es mentira. Lo que se ha rescatado son las cajas de ahorro que estaban gobernadas por políticos como ella. O sea, es que llega un momento que la deformación de la realidad es tal por parte de estos políticos que hacen, lógicamente, evidente el dicho de Maquiavelo, ¿no? Que los políticos mienten por naturaleza, ¿no? O la política es el arte de mentir. Y eso es lo que tenemos al final, un conjunto de políticos que meten un batiburrillo que al final no toman una decisión que beneficie al conjunto de ciudadanos, a la sociedad, a la clase media, que es la que continuamente está pagando impuestos, cada vez tiene más impuestos y cada vez tiene menos servicios, porque pagamos más impuestos no precisamente para tener mejores servicios, sino para mantener a toda esta patulea que nos está gobernando. Antonio José, ¿qué te parece? Pues hombre, yo pienso que desde luego no siempre tiene que ser el consumidor el que se acerca a un banco el que tenga que pagar el pato, ¿no? Por así decirlo. Yo estoy muy de acuerdo en línea con nuestro presidente nacional de querer suprimir ese impuesto de actos jurídicos documentados y espero que cuando sea presidente del Gobierno así lo sea. Dicho esto, también es verdad que vemos, o yo veo un poco, ¿no?, escéptico
un poco como ver cómo el Tribunal Supremo es capaz de decir una cosa y la contraria al tiempo, ¿no? Esto yo creo que también ha dejado un poco bueno, pues en barbecho la seguridad jurídica que podíamos tener al respecto de recibir bueno, la noticia del final de lo que era la sentencia. Pero en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es eliminar este impuesto, en eso estamos todos de acuerdo, y más allá de poner paños calientes o intentar hacer decretos leyes que, como hemos visto ahora el presidente, intenta salirse por la tangente para hacer populismo de una situación sobrevenida, bueno, pues lo que hay que hacer es esa revolución fiscal que ha prometido Pablo Casado, de suprimir muchos los impuestos, bajar todos aquellos al mínimo que se pueda, y así es la única manera que podemos permitir que se dinamice la economía, una economía que también atendemos últimamente que está empezando a desacelerar debido a, bueno, a las políticas que no se ajustan a lo que ha sido o lo que ha marcado el ritmo de crecimiento económico que hemos tenido hasta ahora. Alex. Bueno, este es un impuesto que impuso el Partido Socialista, si no me equivoco, en 1995, después, durante los gobiernos de Aznar y de Rajoy, se permitió que el impuesto siguiera. En 2015 fue muy interesante porque Podemos apoyó que este impuesto aumentara un 50%, por ejemplo en Aragón, con el apoyo expreso de Echenique, que ahora es el que se echa a la calle con sus tuits para decir que esto es injusto, que cómo es posible, que es una vergüenza, que la banca siempre gana, etcétera, etcétera, cuando es el propio Echenique, como digo, el que apoyó la subida de este impuesto en 50% en Aragón. Entonces, esto es muy interesante toda esta polémica, porque bueno, pues de este impuesto se hablaba poco, te tocaba, lo maldecías, ¿no? Cuando firmabas la escritura de una carta y te tocaba pagarlo, pues evidentemente lo maldecías, pero el resto del tiempo no se hablaba. Ahora aquí han visto un río revuelto y pescadores profesionales como los de Podemos pues aprovechan para tratar de pescar todo lo que se pueda. Con lo cual se ha visto un populismo fiscal. Muy interesante también el paternalismo de Pedro Sánchez, de nunca más, no os preocupéis, ¿no? Nunca más lo vais a pagar, ese impuesto que ya pusimos los socialistas en el año 95, y ahora él se presenta como el gran preboste de que voy a quitar ese impuesto. Y luego ha servido también, por ejemplo, para poner, que es un tema que ha pasado algo desapercibido, pero para mí vuelve a poner en entredicho a las comunidades autónomas, porque ya sabemos que los grandes beneficiarios de este impuesto son las comunidades autónomas, pero es que este impuesto oscila entre el 0,5% y el 1,5%. Entonces, volvemos a tener españoles de primeras y españoles de segunda, es decir, depende si vives en La Rioja, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Galicia, pagarás entre el 0,5 o el 1,5%. De nuevo, la desigualdad entre los españoles fruto de la avaricia de las comunidades autónomas, ¿no? Y luego, bueno, pues como siempre, decía el otro día Pedro Sánchez, ¿no? Decía, bueno, este es un impuesto que está cedido a las autonomías y pues hay muchas competencias como la sanidad y la educación que dependen de este impuesto. No, oiga, mire usted, lo que usted tiene que hacer es, si quiere dar unos buenos servicios, no fría a impuestos al contribuyente, sino reduzca costes. Entonces, reduzca esta mastodóntica estructura de las comunidades autónomas que son las que están viviendo de este impuesto, de los 2.000 y pico millones de euros que se recaudan por este impuesto, y no ponga la excusa, como siempre, de que se va a ver afectada la sanidad y la educación. Pues recupere competencias, suprima la organización elefantiásica de las comunidades autónomas y verá cómo recupera ese dinero. Guillermo. Sí, bueno, me parece un vodevil, un triste vodevil, porque los vodeviles eran piezas de variedades de teatro que eran graciosas. Esto es triste, ¿no? Se está hablando del tema de actos jurídicos documentados como si fuera un tema únicamente tributario fiscal. No es así. O sea, es decir, yo lo veo a diario en los juzgados y tribunales, porque llevo un montón de casos de este tipo. Este impuesto se devengaba a raíz de una cláusula más, la cláusula quinta normalmente de todos los préstamos hipotecarios, que imponía esa cláusula todos los gastos y tributos derivados del otorgamiento de una escritura pública de préstamo hipotecario al consumidor y usuario, a saber, gastos notariales, gastos registrales, gastos registrales, registro de la propiedad, de tasación del inmueble, de gestoría, y todas estas cosas eran impuestas por la entidad bancaria. Es decir, si uno quería elegir su abogado para gestionar un préstamo hipotecario, no podía. La gestoría se le imponía el banco. Si uno quería elegir su notaría para otorgar el préstamo hipotecario, no podía, se le imponía el banco. Entonces esa es la razón jurídica. Estamos hablando de contratos de adhesión. Es decir, también se ha hecho mucha demagogia diciendo que había libertad de pactos y autonomía de la voluntad. En un préstamo hipotecario, que es un contrato de adhesión, en la contratación en masa, jurídicamente no hay autonomía de la voluntad. Eso es una ficción liberal, ¿verdad? Yo ahí tengo que decir que no había igualdad de partes y por tanto no había posibilidad
posibilidad de negociación en pie de igualdad. Es decir, es un contrato de adhesión en la que había un predisponente de las cláusulas, que era la entidad bancaria, y una adherente, que era el consumidor, que firmaba aquí. Si quieres lentejas, las tomas, y si no, las dejas. Eso es un contrato de adhesión. Con lo cual, igual sí que hay fundamento jurídico para decir que esa cláusula, como tantas otras, cláusula suelo, cláusula de vencimiento anticipado y otras tantas prácticas bancarias, han sido abusivas. Y esto no es ni comunista, ni bolchevique, ni marxista decir que los bancos han tenido una concatenación interminable de prácticas abusivas. Swaps, hipotecas multidivisas suscritas en yenes, IRPH, y muchas de ellas han sido declaradas nulas, bien por nuestros juzgados y tribunales, bien por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es tampoco demasiado revolucionario, creo, pedir a la banca que su comportamiento podía haber sido mucho más edificante, que los organismos reguladores, efectivamente cooptados por políticos, eso sí, por partidos políticos que se repartían cuotas de poder en la CNMV, en el Banco de España, en los organismos reguladores que no hacían su función de fiscalización, tenían que haber controlado esas prácticas abusivas. A mí no me parece mal que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo actúen. Eso sí, el Real Decreto Ley no está para utilizarlo constantemente. Es decir, no está porque podemos incurrir otra vez en un problema de inconstitucionalidad. Pero sí quería remarcar esto. Esto no es una cuestión únicamente tributaria, es una cuestión de cláusulas abusivas, no de autonomía de la voluntad, sino de prácticas bancarias abusivas. Y creo que a eso sí que hay que poner coto, y los poderes políticos del Estado, los otros dos, pues tienen que mantener su autonomía respecto al judicial, cosa que no se hace tampoco porque los políticos siguen eligiendo a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente es también el presidente del Supremo, y también tienen que desmarcarse de los poderes económicos, que tienen su papel, pero la salud de la democracia depende de que los tres poderes del Estado estén separados entre sí y a su vez separados del poder económico, y aquí esto creo que no ha ocurrido. Y sí estoy de acuerdo con Alex, efectivamente, en que las transferencias fiscales constantes a las comunidades autónomas lo único que hacen, y yo te lo enfoco, como sabes, desde una perspectiva de izquierdas, creo que cuando todo el mundo tiene competencias en fiscalidad, nadie tiene competencias en fiscalidad. Cuando todas las comunidades autónomas tienen, y hay diferencias en el ITP, en el AJD, en sucesiones, pues obviamente compiten entre sí, vacían la propia esencia de los impuestos, y entonces no tiene ningún sentido. Entonces hay que recuperar la competencia de fiscalidad, como tantas otras al Estado, para garantizar la igualdad y también la eficiencia y la eficacia que no está garantizada en el Creo que Guillermo nos ha explicado muy claramente que hay una diferencia. Una son una serie de cláusulas abusivas, eso está claro, imposición de una serie de gestiones que acaba pagando el ciudadano cuando le está imponiendo el banco. Sí. Pero por lo que se refiere a la parte estrictamente fiscal, ¿tiene sentido este impuesto? Bueno, efectivamente es un impuesto que, como su propio nombre indica, se devenga a través de la documentación en escritura pública de ese préstamo. Firmamos tantos otros préstamos con por ejemplo, una tarjeta de crédito, un contrato de apertura de tarjeta de crédito en la entidad bancaria. Y no hay obligación, ni hay devengo, porque no hay obligación de documentarlo en escritura pública. ¿Por qué se documentaba en escritura pública? La pregunta es porque lo imponía el banco. ¿Tiene sentido pagar un impuesto cada vez que elaboramos un documento? ¿Tiene sentido pagar el ITP cuando se transmite una vivienda? Yo creo que tampoco. Tampoco. Tiene sentido pagar, y ya sé que me vas a contestar que no tampoco, impuesto de sucesiones si se transmite una casa de padres e hijos. En absoluto, puesto que creo que eso es doble imposición. ¿Tienen sentido los impuestos? Sí, bueno, tienen sentido los impuestos, bueno, claro que sí. No fue Karl Marx, sino Oliver Wendell Holmes Jr., magistrado del Tribunal Supremo norteamericano, quien dijo: los impuestos son el precio de la civilización. Ya sabéis que yo, soy un peligroso rojo, pienso que los impuestos sí que tienen un papel, porque claro, también hay populismo fiscal en la idea de vamos a eliminar todos los impuestos, pero que se me diga cómo se sostiene el Estado de bienestar. Ese debate, por muy de izquierdas que seas, no vamos a entrar en ese debate. Los impuestos son necesarios para financiar una serie de cosas. Mi pregunta es, ¿qué impuestos no son necesarios? Pues por ejemplo, no es necesario. Como la mayoría de los impuestos. Es verdad que es necesario los impuestos, por supuesto, pero es necesario para los servicios públicos necesarios que sostiene la sociedad. No es necesario para una estructura de Estado que es elefantiásica, que es imposible de sostener, que está arruinando el país. Para eso no son necesarios los impuestos. No es necesario que continuamente nos estén confiscando, porque es que ya trabajamos prácticamente más de 6 meses para pagar impuestos. O sea, a partir del 6º mes empezamos a ganar dinero. Eso es absurdo. Si ves las películas de Robin Hood, me parece que era un 10% y se levantó todo el pueblo contra el sheriff ¿cómo era el sheriff de Nottingham? Es que aquí tenía que estar la gente de pie de guerra por este robo constante que estamos sufriendo de este Estado, que no nos da unos servicios que nos tendrían que dar, porque con los impuestos que estamos pagando tendríamos que tener las aceras de oro, de plata, pero desgraciadamente estos impuestos es para mantener a una manada de paniaguados que es imposible de mantener, porque es que ya no da más de sí la teta de la vaca. Este es el problema que tenemos en España, que tenemos que pagar impuestos, por supuesto que sí,
sí, pero no pagar esto. Esto es un robo a mano armada que constantemente te estén sacando la cartera para pagar impuestos. Pero dos apuntes, Ángel, dos preguntas que quiero hacer. Vamos a ver. Si la presión fiscal fuera más alta que en España, como en Suecia, Noruega, Dinamarca, y los servicios sociales mucho mejores, ¿estaríamos de acuerdo con pagar tantos impuestos si los servicios sociales fueran mucho mejores? Y otra pregunta, ¿no hay corrupción, por ejemplo, o estados profundamente ineficientes donde se roba a mansalva en lugares donde la presión fiscal sobre el PIB es bajísima? Porque los estados paradigmáticos de presión fiscal sobre el PIB bajísima es toda la África subsahariana, que son estados fallidos, donde no se puede decir que no se roba. Se roba muchísimo y no se presta ningún servicio social esencial. Vete al otro extremo, cógete un país con una presión fiscal muy elevada como es Suiza, con un nivel de servicios extraordinario y que cada vez que los ciudadanos se les convoca un referéndum y se les pide si quieren que suban los impuestos, votan que sí, porque notan que revierte como servicio a los ciudadanos. Exacto, eso es razonable. Pero yo te diría, Guillermo, fijémonos, no nos vayamos a los países de la África subsahariana porque evidentemente es un universo completamente diverso al nuestro, ¿no? Sí, es cierto. Yo me iría a países como Gran Bretaña, por ejemplo, no tienen este impuesto. Países como Francia tiene este impuesto, nosotros ya he dicho antes que es entre el 0,5 y el 1,5 en España, en Francia es el 0,05%. Y hay otra serie de países que no tienen este impuesto y España está entre los países que tienen este impuesto más alto en la Unión Europea. Entonces, no nos engañemos, es decir, en España hay un tinglao que hay que mantener, y es triste decirlo así, pero es que es un tinglao que hay que mantener, que es este Estado mastodóntico, con ramificaciones por todas partes, con cantidad de organismos de dudosísima utilidad, aplicación, necesidad, urgencia, etcétera, y que hay que mantenerlos. Y entonces, en España se vive mucho de la mamandurria, y entonces, al final, hay una presión fiscal elevadísima, que no se ve reflejada muchas veces. Más baja que la media europea. En eso. Sí, pero que no se ve reflejada. Mira, yo lo he puesto en este programa alguna vez de ejemplo, pero algún amigo mío que vive en Londres me ha dicho, mira, Londres es una ciudad muy cara, Londres es una ciudad, unos alquileres altísimos, con impuestos, tal, pero tú ves cómo te están devolviendo lo que inviertes. O lo que te impone. Claro, eso es fundamental, que Claro, revierta en el España, ciudadano. En España, ¿qué lo vemos? En que cada vez hay más organismos municipales, más organismos públicos, más organismos muchas veces absolutamente inservibles y que hay que mantener vía impuestos. Pero hay un grueso de gasto social que también, es decir, pero es que yo creo que no es ni todo es blanco ni todo es negro. Yo creo que la virtud está en el justo medio. Y está claro que los impuestos son necesarios, pero son necesarios con ese elevado poder confiscatorio que tenemos en España. Es lo que hay que preguntarse. Yo creo que en esa línea es en la que está ahora Pablo Casado, bueno, y que no se cansa de repetirlo, que hay que reducir los impuestos, sobre todo el de renta y el de sociedades, también al consumo. Y luego, muy claro, a la hora de suprimir ciertos impuestos. Estábamos hablando ahora recientemente de actos jurídicos documentados, pero también sucesiones, patrimonio y donaciones. Pues eso y entonces, en esa virtud que digo yo, que es el justo medio, que ni es ni todo a freírnos a impuestos, ni que no se pague ni un solo impuesto, creo que está la virtud del justo medio, que es esto: reducir lo que se tiene que reducir para dinamizar la economía y suprimir aquellos que estaremos todos de acuerdo en el que son abusivos y no sirven para usar gastos. Es que exacto, en esa línea lo que hay que hacer también es reducir todos aquellos gastos superfluos o de administraciones, o bueno, para eso también es otro debate diferente al que creo que tenemos encima. Sí, pero el tema de los impuestos es muy interesante. Vamos a ver, hasta el año, creo que fue 1978, en España no se hacía declaración de la renta. No había pago de impuestos. Tampoco había la calidad de prestación de servicios que teníamos ahora. Bueno, España era la octava potencia del mundo en ese momento. Entonces, en el año 1978, sí, claro. En España, hasta 1978 no se hace la declaración de la renta. Entonces, bueno, pues había una presión fiscal distinta. Era otra época. La esperanza de vida no era la misma. De todas formas, la esperanza de vida, se pagaba menos ni el PIB, ni el turismo, ni los índices ni el número de McDonald's en España era igual. Evidentemente han pasado 40 años, pero te quiero decir, pero que es muy significativo que el tema de la declaración de la renta es una cosa que empieza en el año 78. Antes no había una imposición directa de esos impuestos. Se cobraban impuestos mediante otras vías, pero no mediante una declaración de la renta. Sí hay una cosa que a veces se habla de los impuestos como un todo, ¿no? Los impuestos son un instrumento de política fiscal. Cuando se dice bajar o subir impuestos, acordaros de aquella famosa frase que siempre cito en este programa del ínclito José Luis Rodríguez Zapatero: bajar impuestos es de izquierda. Claro, luego hizo un desbarajuste fiscal, pero vino a decir eso en el culmen de la demagogia, ¿no? Dijo muchas barbaridades el señor Zapatero. Esa fue una de las célebres, ¿no? Bajar impuestos es de izquierdas, ¿no? Luego terminó subiendo el IVA y bajando otros.
Bueno, en fin. Hablamos de los impuestos como un todo. Bueno, habrá que diferenciar, ¿no?, entre aquellos impuestos que son progresivos, otros impuestos, la IRPF, dice Pablo Casado, va a bajar. Bueno, pero tiene que diferenciar si es rentas del trabajo, rentas del capital. Yo creo que en rentas del capital incluso puede haber margen para subir. Que evidencian una doble imposición. Pero hemos hablado de patrimonio, sucesiones y donaciones. Eso es doble imposición. Yo estoy en desacuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? No, yo estoy a favor del impuesto de sucesiones con un mínimo exento compartido. O sea, no es doble imposición, pero te lo explico. Una sucesión tiene que tributar pero si esto es el dueño de una propiedad que se lo deja en herencia a alguien ya ha pagado por ello. Claro, es que no es una doble imposición, además de libro, es una no doble imposición de libro, porque el sujeto pasivo del impuesto de sucesiones no es la misma persona. Es decir, si yo heredo 3 casas de mi padre ha pagado por esas 3 casas, pero yo no. Es decir, yo quiero pagar impuestos de sucesiones, claro, porque luego no habrá dinero para pagar los hospitales públicos. ¿Y al Estado qué más le da si sobre ese bien ya se ha pagado? No. Pero vamos a ver, John Stuart Mill, filósofo liberal, defendía el impuesto de sucesiones, que esto no es una cuestión marxista como se está vendiendo, esto es cuestión bolchevique. Cada vez que alguien te discuta algo, no digas que se te ataca porque seas de izquierdas. Se ataca porque es una doble imposición, no porque sea de izquierdas o de derechas. Pero, Javier, deja en paz a John Stuart Mill. Si yo estoy súper cómodo aquí, yo no me siento atacado en modo alguno. Os pongo el ejemplo de que hasta un señor como John Stuart Mill, que era un filósofo liberal, defendía el impuesto de sucesiones que se defiende por parte de muchos liberales, progresistas, los ha llamado liberales progresistas, en Estados Unidos. El impuesto de sucesiones lo tiene. Pues sería muy liberal, pero estaba equivocado. Países. No, pero no es una doble imposición. Pero contéstame, ¿el sujeto pasivo es el mismo el que adquiere la vivienda que el causante que fallece es la vivienda suya y el heredero? Es decir, que si yo te quiero regalar algo, no somos tú la vas misma a tener persona que pagar impuestos por el regalo que te hago, ¿no? No. Claro, es una donación, sí, somos dos personas distintas. ¿Por qué? El regalo es tuyo. Si yo compro una cosa y te la quiero regalar para que no te cueste dinero. El bien que regalas es tuyo, Lo he comprado. y el adquirente del bien, el donante y el donatario no son las mismas personas. Ese es el error, considerar que el Estado es dueño de cualquier cosa, aunque yo ya haya pagado nada. por ella, y que no tenga libertad de darle el destino que yo quiera. Yo estoy a favor de la institución de la herencia, de la institución liberal de la herencia. No estoy a favor de la confiscación de la herencia. Estoy a favor del impuesto de sucesiones. Porque estoy a favor de igualdad de oportunidades. Y me estás pagando por regalarme algo, luego yo que tengo ese algo también sigo pagando por esas cosas. Por lo tanto, se está metiendo 3 veces impuestos a la misma cosa. Pero o sea, no es una doble, es una sea la misma persona, que ya te hemos entendido. ¿Creéis en la igualdad de oportunidades? Claro, sí, claro que queremos. La igualdad de oportunidades se consigue teniendo el dinero en la cartera, no que lo tengan el dinero los políticos. De verdad, yo no estoy a favor de la política. Por ejemplo, decía Alex muy bien, en el año 78, 75, no se pagaba impuestos. No se pagaba impuestos, y cómo era posible que España no tuviera deuda pública, no tuviera déficit. ¿Cómo era posible? Porque había una mejor gestión de los impuestos. ¿Cómo era posible, como él dice, que fuéramos la 9ª potencia industrial? ¿Cómo era posible que no hubiera paro? ¿Cómo era posible de que una familia de clase media, solo trabajando el padre, pudiera sus hijos ir a la escuela, a la universidad, tener una casa, por ejemplo, en Madrid y otra de vacaciones? Ahora no es posible, ni trabajando el padre, ganando 5.000 euros, la madre, ni nada, precisamente por la gran confiscación que se está produciendo. Decía muy bien, aquí en esta mesa se decía que los impuestos, pagar impuestos es bueno o malo. Cuando más impuestos, cuando más dinero público hay, más corrupción se produce. ¿Por qué? Porque hay más de dónde robar. Y eso es lo que ha pasado en España. Se ha cogido, sí, está pagando muchísimo. Si estuviera bien gestionado, no debería ser así. No, pero es que no está bien gestionado. Porque ese es el problema. O sea, cuando más dinero público hay, más ladrones hay. Cuando menos dinero hay, y hay que gestionarlo mejor, es cuando menos se roba. Y eso es lo que ha pasado en España, que a medida que se ha pagado más impuestos, se ha endeudado más el país y más han robado aquellos que tienen que gestionar los impuestos. Por lo tanto, ¿los impuestos son buenos? Sí, son buenos si se gestionan bien, claro, y son buenos si no se llega a la confiscación, como se está llegando ahora. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando? Pero yo veo ahí un chantaje que el propio Pedro Sánchez ha hecho en esas declaraciones suyas de ayer, de decir, hombre, claro, es que ese impuesto no se puede quitar, o le ha dicho a los periodistas, díganselo ustedes a los presidentes de las comunidades que hay que quitar, porque claro, se verían afectados la sanidad y la educación. Ahí está ese chantaje moral. Oiga, es que si usted no paga, se va a ver afectada la educación y la sanidad. Y entonces ante eso uno dice, bueno,
¿no? Uno agacha la cabeza y dice, bueno, si es así, pues bueno, pues seguiré aportando. Muy bien, Alex, entonces del 45% de mis ingresos que yo pago en impuestos, que me digan qué porcentaje va destinado a la educación. A eso voy, es que eso era lo que iba a decir. Cuánto a construir carreteras, claro. cuánto a mantener cosas con las que yo a lo mejor no estoy de acuerdo. Pero cuando uno ve que la estructura del Estado, ¿para qué están los impuestos? Para mantener una estructura del Estado y para buscar el bien común, pues a través de una construcción, pues de carreteras, de no sé qué, de poder hacer distintas cosas, etcétera. Claro, cuando uno ve una serie de cosas, que tú has dicho, es un detalle evidentemente absolutamente secundario, pero lo que has dicho antes, ¿no? Lo del chocho, no sé cuántos, la conferencia. Luego hablaremos de la conferencia. Claro, esa. cuando vemos que mucha parte del dinero se destina al colectivo, no sé qué, con dinero público, al chocho, no sé cuántos. En Zaragoza también, el Ayuntamiento de Zaragoza ha patrocinado una jornada antifascista este sábado con dinero público, donde va la asesina de 9 personas en los años 70 y pico en la cafetería California 47. Cuando uno ve la cantidad de organismos públicos absolutamente innecesarios, reiterativos, duplicados, triplicados, cuando uno ve 17 consejerías de educación, 17 consejerías de economía, 17 parlamentos europeos, 17 coches oficiales, no sé qué, o sea, al final dice, oiga, pero vamos a ver, pero yo que estoy pagando para mantener toda esta feria. No, yo estoy pagando para una sanidad, una educación, etcétera, pero no me esté diciendo que todo mi dinero va para educación y para sanidad, porque no es verdad. Yo estoy manteniendo con mi dinero toda esta estructura tremenda que hemos creado a partir de la transición y que es bueno que nos empecemos a plantear si lo que se creó en ese momento es lo necesario ahora o no. Yo luego tengo clarísimo por dónde habría que meterle la tijera, y es por ahí. Es que tienes no es meterle la tijera más explotando más a los contribuyentes. Es que tienes todas las razonables porque el Estado de las autonomías ha desarrollado una serie de incentivos completamente perversos. Pero no solo desde el punto de vista del despilfarro y de las duplicidades, que también, obviamente, de la eficacia, de la eficiencia, sino desde el punto de vista de la igualdad y de la solidaridad. Que es que en los servicios esenciales, que obviamente todos estamos de acuerdo que hay que sostenerlos, es que hay unas desigualdades flagrantes, Y la propia competencia de fiscalidad transferida a las comunidades autónomas, lo que ha convertido no solo es que la recaudación sea destinada muchas veces a gasto completamente superfluo, ineficaz, ineficiente, que nos parece a todos una verdadera aberración, sino muchas veces por una propia competencia fiscal entre las comunidades autónomas que ha debilitado al Estado como elemento de redistribución y de igualador, con lo cual es que el Estado de las autonomías, sin ningún tipo de apriorismo y sin ningún tipo de complejo, hay que ponerlo encima de la mesa de debate y cuestionárnoslo, tanto desde izquierda como de derecha, sin apriorismos y sin ningún tipo de problema. También. Por supuesto que se puede debatir, pero aquí se bajaría un 50%. Claro, me gustaría que la revolución de fiscal ahí. de Pablo Casado se hablase de bajar, has dicho en último lugar, el impuesto al consumo. Claro, vamos a ver si se termina bajando el IVA, que es un impuesto proporcional y por tanto regresivo, que no es progresivo y que es injusto porque afecta obviamente a todos por igual en cuanto al tipo, pero no tiene esa progresividad. A ver si se baja el IVA, que nunca se baja. Y de todas maneras el Partido Popular ha gobernado y hasta donde yo sé, en algún momento determinado ha subido los impuestos, con lo cual no sé. La situación de emergencia nacional que nos dejaron las políticas de izquierda promovidas, entre ellos por el señor Rodríguez Zapatero, pues se hizo habría mucho que hablar si aplicar son de izquierda. Otras medidas con las cuales Bueno, el diario del Partido Popular no estaba de acuerdo. Al impuesto de actos jurídicos documentados, ¿qué os parece la actitud que ha mantenido Podemos a este respecto? Porque ustedes recordarán cuál fue la primera reacción de los de Podemos cuando se dijo que el Tribunal Supremo había determinado que debían ser los ciudadanos quienes lo pagaran. Empezaron a hacer movilizaciones y llamamientos a la movilización salida a las calles para protestar. Pues yo les voy a recordar algo que ocurrió en diciembre del año 2015, cuando Podemos había apoyado la investidura de Javier Lambán como presidente de Aragón. Podemos volvió a sumarse a los socialistas para sacar adelante unos presupuestos autonómicos en los que junto con la Chunta e Izquierda Unida aprobaron una importante subida de impuestos, entre ellos este famoso impuesto de actos jurídicos documentados. Pablo Echenique, que por aquel entonces era el líder de Podemos en Aragón, dio el sí a una subida de este impuesto que pasó del 1 al 1,5% y las operaciones con opción a la renuncia a la extensión del IVA pasaron del 1,5% al 2%. Por tanto, a partir del 2016, el gobierno de Lambán disparó este tipo impositivo un 50% para los aragoneses. No tiene mucho sentido, ¿no?, que ahora se rasguen las vestiduras ante todo esto, ¿no? No, es que por eso además, yo comentaba antes que se ha dejado entrever aquí claramente el populismo, ¿no? Y de nuevo Echenique, que es un maestro en decir una cosa y un poco después hacer exactamente lo contrario. Y en general los de Podemos, es decir, que pues Echenique todos sabemos perfectamente cómo tenía trabajando una persona para él y luego él es el paladín
de los que atacan a aquellos que no dan de alta en la seguridad social a sus empleados, ¿no? Entonces se ha convertido en el paladín, y ahora pasa exactamente lo mismo, se ha convertido en el paladín de atacar este impuesto porque es lo que toca, pero él efectivamente a finales del año 2015 votó a favor de incrementarlo. Entonces, lo interesante de todo este debate, que ya lleva un par de semanas rondando y que todos nos hemos convertido en expertos sobre este tema, sobre este impuesto en concreto, es que está dejando entrever las profundas incoherencias y el tremendo populismo, tanto del presidente del gobierno diciendo nunca más, como de Echenique, como incluso del propio Pablo Casado, que dice, yo cuando llegue al gobierno lo voy a quitar. Oiga, pues haberlo quitado con Aznar, haberlo quitado con Rajoy. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay que quitarlo ahora? Porque ahora renta, porque ahora da votos. Entonces, al final, bueno, pues es lamentable la manipulación torticera que se está haciendo de este impuesto, que tengan la seguridad de que si no hubiera saltado todo este tema, por supuesto, nadie estaría hablando de esto, y los políticos, evidentemente, menos, porque no sería un río revuelto donde conseguir peces. Y si fueran creíbles, por ejemplo, y estuvieran preocupados por esa concatenación de la que hemos hablado, de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, pues pediría Podemos que se configuraran verdaderos organismos reguladores que cumplieran un cometido fiscalizador y que no fueran estructuras cooptadas por los partidos políticos para poner a mi representante y repartirse las estructuras de poder. Nos defenderían cosas pues como esa, serias. Obviamente no lo hacen. Hoy hay, en temas de gastos hipotecarios, donde se está discutiendo en los juzgados de actos jurídicos documentados, el famoso juzgado único que creó el Partido Popular. El juzgado único es un juzgado por provincia, un solo juzgado por provincia para todo tema de materia de consumidores, que están absolutamente colapsados. Estos procedimientos están durando 3, 4, 5 años. Este juzgado se creó ad hoc para desincentivar las reclamaciones judiciales, seguramente en favor de la entidad bancaria. Se ha propuesto por parte de Podemos y el Partido Socialista algo tan razonable como eliminar los juzgados únicos y volver a repartir a los juzgados que correspondiese esto. Pues no, porque eso es una medida técnica que exige un estudio, que exige una seriedad, que exige seguramente un ánimo de transformar las cosas a mejor y de mejorarlas, pero igual no da votos porque no es, bueno, la pandereta, la pataleta y el estruendo demagógico. Pero de todas formas, yo también le diría a todos aquellos consumidores que están dando palmas con las orejas o que incluso dicen, pues qué bien el presidente Sánchez, ¿no?, gobernando por decreto ley cada 2 por 3 y que ahora ha dicho que nunca vamos a pagar. No se engañen, lo van a pagar, lo vamos a pagar. Por otro lado. Claro, entonces, todos aquellos que dicen que bien, por fin la banca ha perdido, el gobierno ha pegado un puñetazo encima de la mesa, que no se engañen, que usted lo va a pagar exactamente igual, vía comisiones o vía como sea. ¿Pero usted de verdad cree que la banca va a perder? No, la banca le va a recaudar a usted ese impuesto por otro lado, y lo vamos a pagar, con lo cual me parece que es una victoria absolutamente pírrica, y me parece que es más bien un golpe de marketing del presidente del gobierno, decir, aquí estoy yo defendiendo Pero hay que desarrollar a los ciudadanos, anticuerpos de defensa por parte de los otros dos poderes del Estado, porque estamos todos de acuerdo en que las prácticas bancarias muchas veces han sido abusivas. Es decir, eso hay que corregirlo de alguna manera. A mí me parece bien que las entidades bancarias ganen dinero. No estamos hablando de las prácticas abusivas, estamos hablando de Echenique en este caso. No, claro, Echenique, por ejemplo, pero he analizado la demagogia. Como bien ha dicho Javier, por un lado está en contra de que el impuesto lo paguen los ciudadanos cuando él lo ha aumentado un 50%. Echenique, por un lado, es un tipo que se está metiendo con la gente si no paga la seguridad social, cuando este señor no pagaba a la señora que le estaba atendiendo. Echenique es un señor que llega de Argentina a España y gracias a España, que todos los españoles han esforzado, pues está, gracias a Dios, vivo a todos los servicios sociales y a todo el tema de salud que se le ha dado. Y sin embargo, este tipo no lo paga como no lo paga, con esa mentira, con esa demagogia fácil que generalmente utiliza esta gente, porque al final lo que utiliza esta gente es la mentira constante, porque los comunistas utilizan la mentira como arma revolucionaria. Y en este caso concreto, que la gente, como muy bien ha dicho Alex, se cree que va a dejar de pagarlo, no va a pagarlo. Va a pagar el impuesto, pero multiplicado, porque seguramente que los bancos, para dar hipotecas, se lo pensarán muchísimo más. Y cuando vayan a dar esa hipoteca, te van a poner el gasto del impuesto y seguramente que te lo meten al doble. Pero eso contestaba Jesús Ángel, a eso precisamente le estaba contestando Alex. ¿Estamos de acuerdo con que continúen concatenándose y sucediéndose las prácticas bancarias abusivas? ¿O creemos que los poderes públicos, los poderes del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tienen que desarrollar una serie de anticuerpos de control para que las entidades bancarias ganen dinero? Claro que sí.
pero con unas reglas de juego. Tú estás Reglas de juego, cumplir hablando con la ley. coherencia. Claro. O sea, lo que tú estás diciendo tiene todo el sentido y toda la Yo lógica. creo que sí. Pero esta gente para utiliza nada. todo esto, todo lo que tú estás diciendo, que es verdaderamente lo que se tenía que discutir, esta gente le da lo mismo. Verdaderamente esta gente utiliza lo que está sucediendo para hacer demagogia. Para lanzar a la gente a las calles y sobre todo para engañar a la gente, que es lo que pretende para ganar votos. Pero te sorprende, porque además, Jesús si ves Ángel. lo que ha presentado Javier al principio, eran todos los políticos, a ver quién da más. Claro. O sea, todos, desde la derecha hasta la izquierda. Y aquí, pero claro, lógicamente la izquierda siempre con una demagogia aún superior, ¿no? Y aquí, en estos políticos de izquierda. y aquí es muy interesante también, porque es una mentira aún mayor la de Susana Díaz, ¿no? Por fin los bancos van a aportar algo a la sociedad. Pero vamos a ver, señora Díaz. Punto 1. Los bancos no son ONGs ni son las hermanitas de la caridad. Entonces los bancos no van a aportar a la sociedad por un deseo altruista. Los bancos están para lo que están. Y es para ganar dinero, con lo cual no van a hacer algo altruista. Y en segundo lugar, le vuelvo a decir, señora Díaz, los bancos no lo van a pagar. Lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo, y lo va a pagar cualquier persona que firme una hipoteca. Con lo cual, dejen de engañar a la población diciendo que esta medida de Pedro Sánchez es extraordinaria, de que por fin nunca más se va a pagar y que por fin los bancos hacen algo por la sociedad, porque es mentira, porque lo van a cobrar por otro lado, con lo cual dejen de engañar a los contribuyentes porque no es así. Y a Susana Díaz habría que recordarle que en los consejos de administración de las cajas de ahorros, en Caja Madrid, estaba el Partido Socialista, por ejemplo, como estaban organizaciones empresariales, como estaban organizaciones sindicales, como estaba hasta Izquierda Unida, y estaban ahí, mientras, por ejemplo, que salía a bolsa, Bankia y la CNMV y el Banco de España, también cooptados por estos partidos políticos, en vez de hacer la función pública de fiscalización que hay que hacer, miraban hacia otro lado, o cuando Caja Madrid emitía sin parar preferentes a ancianos en estados muy lamentables y abusos que han sido absolutamente flagrantes, y el Partido Socialista también estaba ahí, con lo cual nos conocemos todos, sabemos de dónde venimos, y bueno, hay que hacer un poquito de crítica y autocrítica. Aunque no sepamos a dónde vamos. En fin, el tema del impuesto de las hipotecas ha capitalizado la atención de la crónica política de estos últimos días, pero ha habido otros muchos asuntos, como por ejemplo, como saben, ayer María Dolores de Cospedal presentaba su renuncia a su acta de diputada en el Congreso de los Diputados, después de que hubiera renunciado ya a su pertenencia al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Después de esto, debido a esas grabaciones de Villarejo, la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasa con Dolores Delgado, con la ministra de Justicia, que está directamente señalada por esas mismas grabaciones? Pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella.
Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Las grabaciones de Villarejo, el comisario de las cloacas del Estado, pueden acabar con un político siempre y cuando este político sea del Partido Popular, porque si es del PSOE, al parecer no. Lo decimos porque ayer mismo María Dolores de Cospedal, que apareció en esas grabaciones, tuvo que dimitir de su acta de diputada en el Congreso, después de que hubiera dimitido también de su presencia y su permanencia en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Lo hacía después de haber aparecido en esas grabaciones, hasta el punto que hoy mismo el Partido Socialista, a través de Twitter, ha publicado un mensaje diciendo: no se equivoque, señora Cospedal, deja su escaño, lo de dimitir también en diferido, por contratar con las cloacas del Estado para obstruir a la justicia. Y muchas más dimisiones debería haber en el PP si lo que quiere Pablo Casado es regenerar su partido. La verdad es que desde Podemos, Pablo Echenique no se ha quedado satisfecho con la dimisión de Cospedal y ha dicho que procurará llamar a que concurra en el Congreso de los Diputados y que comparezca Ignacio López del Hierro, su marido, para que explique cómo sabía que esos manejos de Cospedal con el comisario Villarejo eran del conocimiento del presidente del partido, Mariano Rajoy. Vamos a llamar al señor López de Hierro a comparecer al Congreso de los Diputados en la Comisión de Financiación Ilegal del Partido Popular, y ahí tendrá oportunidad de explicar cómo sabía, si es que sabía, que el señor Mariano Rajoy estaba al tanto de los trabajitos que le encargaba María Dolores de Cospedal al mafioso Villarejo. En todo caso, creo que aquí hay que recordar que posiblemente sin el apoyo de María Dolores de Cospedal, el señor Pablo Casado no sería presidente del Partido Popular. Si, como todo parece, la señora Cospedal acaba dejando la vida pública por haber tenido tratos con un mafioso, por haber encargado a un mafioso que espiara adversarios políticos, el señor Pablo Casado, que ha sido elegido presidente y líder del Partido Popular con el apoyo de los compromisarios fieles a María Dolores de Cospedal, pues evidentemente debería seguir el mismo camino. La verdad es que Echenique tiene grandes ocurrencias, tira por elevación, pues si Cospedal apoyó a Casado, pues que dimita a Casado, y a lo mejor los vecinos de Casado también, porque viven en el mismo barrio, a saber. El caso es que el propio Pablo Casado, preguntado hoy acerca del tema de Cospedal, le ha agradecido los grandes servicios que ha hecho al partido y ha dicho que le honra abandonarlo justamente para no perjudicar a la formación.
Y es que María Dolores de Cospedal ha realizado una labor formidable para el partido, para Castilla-La Mancha y para España. Y en su decisión de dejar el escaño en el Congreso de los Diputados, desde el Partido Popular lo que tenemos que decir es que reconocemos y agradecemos su gran labor y sobre todo una decisión que le honra a la hora de decir que no quiere que se instrumentalice su nombre para atacar al Partido Popular y que se sigan sacando cuestiones de hace 10 años para intentar debilitar la posición del partido que lidera precisamente un discurso frente al gobierno absolutamente necesario. Y por tanto yo creo que como presidente nacional del partido lo único que tengo que decir es nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a una decisión y también a una labor en el partido y en las instituciones que creo que es absolutamente positiva. Lo cual nos lleva a cuestionarnos si María Dolores de Cospedal dimite por haber aparecido en las grabaciones de Villarejo. ¿Qué pasa con Dolores Delgado, que es la ministra de Justicia y que vaya si aparecía en esas grabaciones con temas que nos da la impresión que podían ser bastante más graves, puesto que además ella era fiscal de la Audiencia Nacional y se reunía con un juez que después era condenado por prevaricación, con ese comisario Villarejo y otros policías? No sé, Antonio José, ¿qué impresión te da? Pues hombre, la señora Delgado, si la señora Cospedal ha tenido que dimitir por una cosa como la que hemos estado atendiendo estos días, atendiendo a las múltiples filtraciones que ha habido de las conversaciones del señor Villarejo, pues ¿en qué lugar queda la ministra, no? Más con responsabilidad de gobierno. Porque debo decirte, no es bonito lo de Cospedal, de acuerdo, no lo es, pero sí hay que reconocerle que por lo menos ella nunca mintió. Exacto. Cosa que Dolores Delgado sí. Primero dijo que no conocía a Villarejo, bueno, luego que sí, que le había visto 2 o 3 veces, luego que de acuerdo que había estado en reuniones con él, o sea, tuvo que ir confesando a medida que se iban conociendo nuevas grabaciones. Por lo menos Cospedal lo reconoció desde un primer momento y vino a decir algo así, pero si aquí todo el mundo ha hablado con él. Así es. Al margen de que no nos parezca bonito que le pida que espíe o a un compañero de partido o a uno de otro partido, ¿eh? Así es, y sin entrar en el fondo de las conversaciones, porque creo que bueno, ni me compete ni tengo una voz autorizada para ello, pero sí es verdad que tampoco se puede juzgar con parámetros del 2018 aquello que aconteció en 10 años atrás. Dicho esto, creo que también si entramos un poco en el fondo, dista mucho las conversaciones de la ministra Delgado con las conversaciones de la señora Cospedal, que ella bueno, ha justificado en esa línea de intentar proteger al partido, porque quería ahondar en una especie de más información para intentar proteger al partido de una serie de cuestiones. Bueno, sin entrar más a analizar en el fondo, lo que sí está claro que ella nunca ha mentido, ella nunca ha negado que no hubiese mantenido conversaciones con el señor Villarejo, y también es verdad que la señora Cospedal, a raíz del congreso donde sale triunfante Pablo Casado, ella misma anunció que iba a abandonar la política, lo único que quería hacerlo de una manera ordenada. En su propio comunicado lo dice, que no esperaba que fuese de esta manera y tan precipitado, pero sí seguramente fuese la última legislatura de la señora Cospedal, además de esos rumores que había de si se podía presentar o no cabeza de lista a una serie de comicios electorales. Ella siempre lo ha negado. A la Alcaldía de Madrid. A la Alcaldía de Madrid, bueno, también se hablaba para Europa. Bueno, en definitiva, creo que dista mucho de la actitud de la señora Delgado, que se hablaba pues incluso de cómo se jugaba con menores, de lo que le dirige a su propio compañero de Consejo de Ministros, o bueno, pues, que también el Partido Socialista venga ahora a rasgarse las vestiduras cuando precisamente ha tenido 2 ministros cesados y 4 actuales que están seriamente cuestionados. Pues hombre, llama mucho la atención, por no hablar de Podemos, que estos señores son especialistas en exigir dimisiones. Parece ser que aquí nada más que dimiten, no tienen que dimitir los dirigentes del Partido Popular, los de Podemos pueden seguir ahí, incluso con algunos que están condenados, están sentados en el Congreso de los Diputados, y como os ha dicho anteriormente, ¿no? Cuando han mentido en la financiación de cómo se han comprado sus casas. Hoy veía que creo que Inda le ha ganado en los tribunales al señor Iglesias por esa supuesta financiación que había recibido. Es decir, aquí siempre tienen que dimitir los mismos, aquí siempre se les exige responsabilidades a los mismos, y aquellos que pregonan con esas responsabilidades no se aplican para ellos. Sí, pero hay efectivamente una especie de aura en cierta izquierda que ya puede fusilarse una tesis doctoral en un porcentaje altísimo, o puede efectivamente comprarse un casoplón y no sé qué, y parece que no pasa nada, ¿no? Bueno, y en la derecha pues te pillan robando unas cremas en un supermercado, o te pillan unas conversaciones chuscas con Villarejo, y bueno, pues
muestran algo más de decencia que la izquierda a la hora de dimitir, un poco más, pero por lo menos en esto de dimitir muestran algo más de decencia, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, la ministra Delgado ha tratado de dejar pasar el tiempo, porque ya sabe que más o menos, exactamente igual que hizo Pedro Sánchez, él ya sabía que el tema de la tesis suya doctoral estaría 2 semanas, 3 semanas abriendo informativos y luego pues eso pasa, porque bueno, pues buscamos otra actualidad y ese tema, bueno, pues ya ha quedado ahí aparcado, ¿no? Dolores Delgado está intentando hacer eso, está intentando dejar que el tiempo corra a su favor y que nos olvidemos del tema. Pero es verdad que este acto de Cospedal la vuelve a traer a primera línea de batalla. Oiga, señora Delgado, las escuchas de Villarejo a usted son de una gravedad infinitamente mayor que las de la señora Cospedal. La señora Cospedal ha dimitido de su cargo político y como diputada del Congreso, y usted sigue aferrada a su sillón de ministra de un modo absolutamente infame. Entonces, ¿pone de nuevo en el disparadero a Dolores Delgado? Sí. ¿La van a dejar caer? Yo creo que no, porque un tercer ministro, en apenas 6 meses o menos de gobierno, pues hombre, es un tema que pocos gobiernos pueden aguantar, porque es que es una barbaridad, es que no ha pasado nunca, ¿no? Hemos tenido la experiencia del ministro más breve de la historia, Maxime el Breve, hemos tenido, claro, ahora tendríamos pues la ministra de Justicia, notaria mayor del reino, a la que se le ha pillado mintiendo flagrantemente, pero bueno, pues ahí sigue sujeta al sillón y yo mucho me temo que está como el que oye llover, va a seguir ahí, aferrada, que le importa un pimiento todo lo demás. Es que el tema de las dobles varas de medir, si queremos tomarnos en serio el Estado de Derecho y la democracia, tienen que ser desechadas de la vida pública para siempre. O sea, por favor, igualdad de enjuiciamiento a todos, sean del partido que sean, y obviamente yo creo que sí que puede haber una analogía, aunque puedo estar de acuerdo también que las conversaciones incluso son más graves, pero lo que pone de manifiesto unas y otras es una preocupante connivencia de las cloacas del Estado, de lo peor, ¿no?, de un personaje tan infausto como este tal Villarejo, con unos y con otros, y bueno, creo que eso por ejemplaridad pues habla bien de la señora Cospedal, de que dimita, de que se vaya, estaría bien incluso que renunciara también su acta en el Congreso de los Diputados, y desde luego la ministra lo mismo, ¿no? La ministra que hoy además, o ayer, vamos, nos brindó unas declaraciones absolutamente intranquilizadoras, que no se puede modificar el mecanismo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ya solo por eso se podría ir a su casa a reflexionar cómo es eso de que no se puede modificar el mecanismo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, no se puede despolitizar la justicia, aunque en campaña electoral nos llenamos la boca de que vamos a despolitizarla y luego nunca la despolitizamos. Ya solo por eso se podría ir a reflexionar con la almohada, pero vamos, desde luego, las dobles varas de medir son absolutamente inaceptables si queremos en unos mínimos estándares de higiene democrática. Bueno, la verdad que yo creo que no, los casos no son iguales. Primero estamos hablando de una señora que ya no está en el gobierno, como la señora Cospedal, una señora que no tiene ningún cargo de responsabilidad respecto a la administración, el único cargo que le quedaba era diputada, mientras que la señora Delgado es la ministra de Justicia. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. La ministra de Justicia, que ha habido conversaciones donde le estaban contando que, ella misma contaba, que había delitos sexuales con menores y no hacía nada. La señora Delgado, que le contaba al señor Villarejo, que había creado una red de modelos de prostitución para extorsionar a empresarios, jueces, abogados, etcétera, y no hizo absolutamente nada cuando era fiscal, y esa señora es la responsable ahora mismo de la justicia en España. Por lo tanto, yo creo que los casos son totalmente diferentes. Es verdad que el caso de Cospedal pues es un caso feo, horrible, pero no llega a la señora Delgado. Y también es cierto que dimita pues es un ejemplo que tendrían que seguir otros. Lo que sucede es que el Partido Popular, es verdad que cada vez que hace cualquier cosa se le lanza en todos los medios de comunicación, se le lanza una presión de la derecha brutal. Vimos, por ejemplo, el caso de Rita Barberá, donde incluso los mismos compañeros fueron a por ella de forma pues, cruel y execrable. Y, por ejemplo, eso también se lo tiene que hacer mirar, porque Rita Barberá al final se demostró de que no había cometido ningún delito, y todos dijeron que tenía que se demostró un poco tarde, la verdad que mal remedio tiene lo de Rita Barberá. Hay que decir que lo lamentable de todo esto
Lo lamentable de todo esto es que haya un comisario como el señor Villarejo, parece esto de cuento de Mortadelo y Filemón, que es el que vaya andando, intrigando tanto por el Partido Socialista, el Partido Popular, y que esté controlando prácticamente pues todo lo que se cocina en la vida pública española. Eso un comisario que trabajaba en el Ministerio del Interior dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, un comisario que sin duda hizo grandes aportaciones a cuestiones de Estado hasta un momento determinado, grandes aportaciones a la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia, pero que después de un momento determinado, por lo visto, se convirtió en una especie de empresario de las cloacas y un agente doble. Totalmente. Y además, lo más lamentable es que seguramente que Villarejo, después de reunirse con Cospedal, pues tendría esa conversación y iría con los del PSOE y diría, mira, esta que me quiere contratar... Salió de Génova y se fue a Ferraz, ¿no? Exactamente. O sea, es que yo lo que no entiendo el Partido Popular, teniendo el poder en ese momento, cómo le da la responsabilidad a una persona tan poco fiable como el señor Villarejo, que ya se sabía en su momento que grababa todo, o sea, grababa incluso hasta cuando se iba en el baño. De hecho, se ha demostrado que hay grabaciones que se han encontrado que el señor Villarejo seguía grabando incluso cuando estaba en el servicio, ¿no? En definitiva, lo que demuestra también es la ingenuidad y la torpeza del Partido Popular en el gobierno, hasta un grado sumo, ¿no? Por ejemplo, si tienes unos servicios secretos en condiciones, pues interven con esos servicios, pero no utilizas a personajes tan siniestros para llevar a lo que hay que llevar. En este caso, lógicamente, tendrían que coger un abogado, un comisario externo, porque lo que pretendía la señora Cospedal era que se ocultaran pruebas del caso Bárcenas, ¿no? Pero en definitiva, lo que estamos aquí hablando es que tenemos ahora mismo, lo importante es una ministra de Justicia que ha sido descubierta, en 2 grabaciones, hablando claramente ella de delitos sexuales, tanto de menores como de mayores, y de extorsión, y sigue de presidenta de ministra de Justicia, mientras que la señora Cospedal no tenía ningún cargo. Y dimitir, pues lógicamente, como ha dicho Casado, pues es un ejemplo que el Partido Socialista tendría que llevar, y en este caso la señora Delgado. Sí, es verdad que aunque hay un paralelismo entre los hechos, no entre las posiciones, en eso tiene toda la razón Jesús Ángel, es que es una ministra. Ejemplaridad, es decir, que es fundamental. Es decir, hay que empezar a diferenciar ya lo que es la responsabilidad jurídico-penal o jurídico-civil y la responsabilidad política, que tanto han predicado que hay que diferenciarlas. Pues bueno, pues este es un momento para predicar con el ejemplo y dimitir. Es una ministra, además es la de Justicia, además y además era fiscal de la Audiencia Nacional en el momento de los hechos. Claro. Ni más ni menos, de la Audiencia Nacional. O sea, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo, no hay otra tesis sostenible. Claro, o sea, es absolutamente insostenible, igual de insostenible que es, por ejemplo, que el señor Sánchez siga de presidente del gobierno después de todo lo que se destapó de la tesis doctoral. O sea, es inadmisible. Sobre todo cuando una persona como él dijo en sede parlamentaria y puso el ejemplo del famoso ministro alemán que por copiar un párrafo de su tesis doctoral, oiga, vamos a ver, señor Sánchez, es que en su caso no es un párrafo lo que ha copiado, es que se ha fusilado la mitad de la tesis doctoral entera. Entonces, es que se está ahogando él mismo o se está ahorcando en su propio acuerdo. O sea, si es que usted puso el estándar o puso el listón con esto del ministro alemán y usted ha cometido exactamente lo mismo. Entonces, no hay por dónde cogerlo. Lo de la ministra Delgado no hay por dónde cogerlo. Me parece que es una situación absolutamente indecente por su parte, porque lo que pasó es tremendamente grave. Las escuchas telefónicas de Villarejo sobre la ministra Delgado son de una gravedad tremenda y efectivamente si tuviéramos la misma vara de medir se aplicaría por una regla de 3 que si María Dolores de Cospedal, por decir lo que dijo, se ha retirado de la vida pública, Lola Delgado, por las escuchas de Villarejo, debería estar también fuera. Entonces es una cosa absolutamente insostenible. Pero bueno, ahí sigue, aguantando, mientras, como decía Jesús Ángel, los medios de comunicación que están en manos de la izquierda sigan pasando de puntillas sobre este tema. Porque son los que generan, en verdad, la presión para... Claro, que son los que generan la presión. Mientras no hagan presión, bueno, pues entonces, evidentemente, esta señora seguirá aferrada al cargo todo lo que pueda y más. Y en esa mayoría, yo creo, de medios, nosotros tenemos, no sé por qué, tenemos las de perder. Y esa presión está claro que se ejerce mucho desde la presión mediática y que, bueno, pues cuando son de un color diferente al del Partido Popular, pues como que se hace más suave. Salvando ciertas excepciones o ciertas casas, pero el resto, siento decirlo y con profundo desazón, pero es así.
No, y en esa línea, por ejemplo, también las primeras declaraciones que hemos visto de Echenique, cómo se suma a todas, pues, se apunta a todas, se apunta a un bombardeo. Yo escuchaba a Echenique y digo, pero realmente, ¿alguien cree a este hombre todavía? ¿Se acuerdan cuando la multa, que le pusieron esa multita a Esperanza Aguirre aparcando en Gran Vía? Creo que, si no me desmienta Javier, creo que ha sido denunciado por parte del Ayuntamiento, los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Madrid, el señor Echenique, por hacer una obra en su casa sin licencia. Exacto. ¿Se imaginan ustedes si la señora Esperanza Aguirre hubiese hecho una obra en su casa sin licencia? O bueno, cualquier otro miembro del Partido Popular. Es decir, estas cosas yo creo que... O tener en situación irregular a su empleado doméstico, eso me parece, vamos. Más allá, eso ya se ha comentado. Volvemos al doble rasero. Doble rasero, que hay más que pruebas evidentes. A los políticos del centro-derecha les penaliza una serie de cosas que a los de izquierda, con una pretendida superioridad moral, no les penaliza. Así es. Bueno, en fin, ¿ibas a aportar algo más? No, que simplemente que los medios de comunicación que atacan tanto a los políticos de centro-derecha, es claro, porque los políticos de centro-derecha, cuando han gobernado, les han entregado los medios de comunicación a la ultraizquierda. ¿Tienen complejos? Claro. Entonces que no se quejen de lo que... Claro, si tú a los tuyos no le das nada y soldas a tus enemigos, luego pasan estas cosas. En fin, más asuntos. El próximo 25 de noviembre es el Día contra la Violencia de Género. Una lacra social, sin lugar a dudas, un tema lo suficientemente grave como para que no podamos frivolizar al respecto. No como hacen algunos partidos políticos que para conmemorar la fecha organizan chochocharlas. Y ustedes perdonen la expresión, pero es así como le han llamado. Pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones.
Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.